es que Acción Popular ha sido un partido muy importante, un partido enclavado en la historia del Perú, pero en los últimos años hemos tenido el episodio borrable de la historia, que es Manuel Merino, y el episodio de los niños, en donde hay un protagonista muy importante que es Edwin Martínez, y los vemos a ellos dos de precandidatos. A ver, el uno es borrable, el otro no. Son dos cosas diferentes. Yo creo que Merino no. Merino es consecuencia de una crisis política que aún no se ha analizado profundamente y que está allí, y él cumplió un papel importante en un momento muy crítico, muy delicado, y tuvo la entereza de renunciar ante el desastre que se produjo, su vida y la caída de Vizcarra también, por supuesto que sí, y las fuerzas ocultas que había detrás de Vizcarra, ¿no? Entonces yo creo que Merino cumplió un papel de mucho sacrificio, pero me parece que hay que rescatarlo como por un valor de la democracia, porque con Merino podemos comprobar algo que es difícil comprobar en el Perú, que hubo, a pesar de la crisis, hubo una transición democrática a la entrada, durante y a la salida, que hasta ahora estamos viendo. O sea, yo creo que eso hemos ganado en el Perú mucho. Esto hace 100 años estoy seguro que no se podía hacer. Se entraban las armas. Entonces yo no lo ningunearía de ninguna manera. En el caso de los niños, sí. ¿Por qué comparar con hace 100 años si más bien se supone que hoy, ¿no?, a estas alturas de la historia, no se pueden producir muertes como las que se produjeron? Bueno, todo lo contrario, más bien la comparación debe ser distinta. Bueno, sí, esa es la parte negativa, ¿no? Esa es la parte negativa. Pero antes había mucho más muertes, ¿ah? Pero estamos hablando ya de tiempos en los cuales es la parte negativa, y por eso derechos humanos, etcétera. Sí, y por eso es que renunció. Por eso es que renunció, porque no quiso asumir muertes que él creía que no le correspondían, ¿no? Que creía que eran producidas por una mano extraña y rara, y que eran parte de un complot. Así que yo no creo que eso se pueda decir. Lo que pasó después sí. Lo que vino con la señora Dina es diferente, ¿no? Son cosas diferentes que creo que es clarísimo. Ahora bien, en el tema de por qué ahora gobernar, yo tengo la clara convicción, esperanza, que el Perú sale adelante, que estos son recodos en el camino en la historia del Perú, y que el Perú se va a recomponer. Y la democracia, a pesar de su debilidad, es una democracia que tiene sus buenos resortes, y que mal o bien está allí presente, y las reglas más o menos se están cumpliendo, y vendrán unas elecciones que hubiese preferido que ya hubiesen sucedido, pero en fin, se han demorado, no por culpa nuestra, sino por el empeño de la señora Dina de quedarse, pero que serán elecciones democráticas, estoy seguro que serán. Habrá algunos defectos, por supuesto, pero creo que van a ser democráticas, y se va a elegir un gobierno que gobernará los próximos 5 años en mayor paz y en armonía que el día de hoy. No me contestó, nos atravesamos en la respuesta, pero Edwin Martínez, porque la gente está yo no creo que terminó muy indignada con ese episodio de que la trompa del buque de la cooperación del Congreso con Pedro Castillo a cambio de deslechar al gobierno, fuera Acción Popular. Bueno, los niños han sido un desastre en el partido, pero por su consuelo, ¿no? Hay consuelo de tontos, dicen algunos, ¿no? Pero en todo caso, los niños no son exclusividad de Acción Popular, sino es un grupo de niños que está en el Congreso y que lamentablemente han afectado a Acción Popular, y Acción Popular no tuvo la entereza y la dedicación, y no tenía autoridad en ese momento para poder hacer un filtro adecuado para evitar que gente como Darwin Espinosa, que a mí me era el jefe de todos ellos, pueda llegar al Parlamento y pueda vender la curul, ¿no? Textualmente vender la curul. Eso no se puede aceptar. Ahora, como estamos viendo hoy día con las firmas falsificadas, cualquier cosa puede pasar, porque parece que las cosas no se han arreglado. O sea, Medellus sigue presente, el espíritu de Medellus está presente hasta el día de hoy. Entonces, yo no creo que eso haya cambiado mucho. Y me preocupa a mí sí, porque los que deben haber cambiado no son los que hacen trampa y están acostumbrados a la trampa, sino los que han debido empezar a cambiar primero con los recursos del Estado es la RENIEC, es la OMPE o es el jurado. Ahora, usted que viene que pertenece a generaciones políticas en donde todavía había un respeto, por lo menos por la cultura, ¿no? Sí, claro. Por la cultura.
tener que debatir con Darwin Martínez, ¿no? Siguiendo el hilo de Edwin Martínez. Bueno, ¿no? pero en el partido no hay ningún problema para eso. En el partido no hay problema. No. Yo espero que al final haya dos candidatos. Es importantísimo el debate interno, que no se da en los partidos. Sí. Acción Popular, ustedes se han dado cuenta, no sé si han podido percibir, que de los pocos partidos que no tienen ni unas firmas falsificadas, ni afiliados improvisados o fantasmas, es Acción Popular. Claro, porque es un partido histórico. Y además porque, mal o bien, recaudamos firmas si es necesario en la calle y la gente nos responde. En cambio, los otros que hemos visto no recaudan a nadie ni responde nadie por ellos. O sea, compran firmas para hacer política y ganan 30, 40, 50 mil dólares, gastan en hacer un partido para llegar al gobierno o al parlamento. Eso es terriblemente malo. Sin embargo, así como condenamos a otros, hay que premiar a los que, como nosotros, no tenemos fantasmas, afiliados fantasmas. Bueno, pero ideológicamente, hoy, ¿qué es Acción Popular? Cuando ustedes salen a la calle para que firmen y se afilien, la gente dice, ya yo me afilio porque es un partido socialdemócrata, es un partido de izquierda, es un partido de derecha, es un partido... ¿De qué es? Nunca Acción Popular ha sido parte de las corrientes ideológicas internacionales en el pasado, nunca. Y Belaúnde lo negó siempre. Decía ni con Washington ni con Moscú, ahora hay que decir sin Pekín y sin Washington de repente, ¿no? ¿No? Pero lo cierto es que nunca hemos sido parte de ninguna corriente internacional de partidos, ni la internacional socialista, ni la democracia cristiana, ni el marxismo, nunca hemos participado. Y una vez que yo participé en la UCD, recuerdo el año 78, fui criticado por eso, porque la Acción Popular no era parte de ninguna internacional política, ¿no? Y por lo tanto Acción Popular no participaba. Siempre Belaúnde dijo eso, Belaúnde dijo que estamos en el centro, que íbamos hacia adelante, estamos equidistantes de la derecha y de la izquierda, íbamos adelante. Era un partido, que recogía el pensamiento, la tradición y la cultura de la cultura peruana, de las huacas del Perú. Era un país que había huaqueado su ideología y que, por lo tanto, el Perú era nuestra propia doctrina, era nuestra propia ideas fuerza recogidas de ese legado histórico que tenía el Perú, una civilización ancestral como la puede ser la civilización china y una de las tantas civilizaciones ancestrales que hay en el mundo, de las pocas que hay, según Tombey. Entonces, yo creo que eso es Acción Popular. Somos un partido que creemos que el Estado no puede ser un espectador, que creemos que el Estado no puede ser un jugador, que creemos que el Estado tiene que ser un árbitro. Pero hoy en día son percibidos como de derecha conservadora, ¿no? O sea, lo que usted dice fue parte de un pasado, del inicio de Acción Popular. ¿Pero por qué derecha conservadora? Pues por lo que ha pasado en el Congreso, o sea, pertenezca o no pertenezca, Mari Carmen Alba, por ejemplo, el propio... Bueno, hay una ala del partido. A todo lo que se mueve le dice caviar, por ejemplo. O sea, bueno, pero me parece absurdo, ¿no? Pero es que no conocen el partido, son gente que ha llegado, no Mari Carmen, que tiene una tradición de acción populista de mucho tiempo atrás, ¿no? Pero en el caso de Martínez y otros, han llegado hace muy poco a Arriola. Arriola sí que tiene el partido un año antes. Arriola fue cabeza de lista de Acción Popular. Por tener amigos adentro, por tener un amiguete adentro que lo puso ahí. Pero Arriola, y porque le dieron votación muy importante en Ate, cuyo alcalde era su amigo. O sea, con los votos de Ate pudo sacar la mayor votación en Lima metropolitana. Sacó 3.000 votos en Ate y ya, si tú sacas 100 en cada distrito, nunca llegas a las 3.000. Ese fue lo que pasó. Pero ese señor llegó al partido un año antes. Entonces, nosotros nunca lo hemos considerado populista. Y estoy seguro que no han leído ni siquiera la obra de Belaúnde. Ni conocido, ni leído. Ni leído la obra, ni conocido su gobierno, las obras de su gobierno. Entonces yo creo que Acción Popular es eso, es un partido que está alejado de las tendencias. Tausen decía que era un partido, era la Federación de Independientes, lo decía Tausen en una época, pero un partido como en todos, hay discusiones, que nos llevan a la verdad, que nos conducen a la verdad, hay discusiones, hay debates y hay tendencias también, por supuesto que sí. No todos interpretan bien lo que Belaúnde decía en su momento. Hay otras interpretaciones, pero dentro del partido hay cierta
coherencia y al final las decisiones se conversan, se aprueban y se desarrollan. Y Barnechea, ¿qué es Barnechea hoy ideológicamente, no? Porque lo hemos visto diciendo que a los señores de los bancos hay que meterlos presos, que los de las clínicas también, que son unos bárbaros. Bueno, pero Barnechea es Acción Popular y lo es hace también mucho tiempo, y ha abrazado con fraternidad y solidaridad las ideas fuerza de Belaúnde y de Acción Popular, y yo creo que las expresa de su manera. Yo creo, igual que él, por ejemplo, yo no entiendo, y eso no estoy de acuerdo con los congresistas que lo han aprobado, la derogatoria de la ley de la usura. Hoy día hemos visto en el diario Gestión que los bancos han ganado el año pasado 3.600 millones de dólares. Y había gota a gota, dicen. Y había tope. O sea, con tope han tenido la utilidad más grande de los últimos 10 años. Con tope. Y ahora les han quitado el tope. O sea, van a tener más utilidades todavía. O sea, ese tipo de cosas no las entiendo. Sí, pero también es verdad que los bancos argumentan que eso lo que hace es mandar a la gente que no tiene muchas garantías al gota a gota. Es que la gente, el 70% del país es informal. ¿Qué garantías puede tener? ¿Qué garantías puede tener? Ese es el problema. Bueno, cuando tú vas a un banco a pedir un crédito, te piden 300% de garantía con respecto al préstamo. Si tú pides 100, te piden 300% de garantía. O sea, es un tema de garantías. Y el peruano de a pie no tiene garantías, lamentablemente. Hay que enriquecerlo al peruano de a pie. Hay que darle posibilidades de trabajo y que pueda desarrollar. Pero no podemos aprobar. Mire, en Colombia hay ley de usura, en el Perú no. Hay en 120 países hay ley contra la usura, en el Perú no. En Chile hay ley contra la usura, en España. Alfonso XII, el Borbón famoso, puso una ley de usura en 1904. Y acá les habían permitido al BCR que fije el BCR un tope. Lo fijó en 80%, lo subió a 109%, y ahora le han dicho, no, ya no fije nada, queda libre. O sea, ¿no es suficiente 109% cuando la inflación es 1.9? ¿No es suficiente? O sea, ¿se gana poco? No, pues, eso no se puede hacer en ninguna parte del mundo. Entonces yo creo que Acción Popular está en contra de eso, de los abusos, en defensa del contribuyente, en defensa del consumidor y evitando los abusos del Estado y sobre todo la ausencia del Estado para controlar los abusos de otros, sobre todo de las empresas oligopólicas. En el caso de la medicina, ¿cómo es posible que en el Perú la medicina sea más cara que en Chile, en Colombia, en Argentina, en México, en España? En España. ¿Por qué? Porque hay una oficina de la DIGEMIN que va a desaparecer, según parece ahora recién, por las muertes de los que han muerto, los 7 que han muerto por el suero, van a desaparecerla. Pero esa medicina, esa oficina impedía que lleguen otras medicinas y que compitan con las actuales. Bueno, vamos a hablar. Ese es nuestro siguiente tema, porque es interesante ese debate también. Eso, y hubo acá, al final del gobierno aprista un ministro que colocó una norma para subir el oxígeno medicinal de 92% de pureza, que lo exige la OMS, a 99%. Y con esos 400 fabricantes de oxígeno cerraron el Perú, se quedaron 2. Y cuando viene la pandemia, no hay oxígeno, y se importa oxígeno de Chile, importar aire de Chile. Entonces, ese tipo de cosas hay que cambiarlas. Y en eso no estamos de acuerdo nadie. Y usted ha hablado mucho del Estado y yo quiero preguntarle del gobierno. Su opinión sobre este gobierno que conduce las riendas del Perú, que es tan celebrado en el exterior. La presidenta nos ha dicho que la felicita, le dicen, señora, ¿usted cómo hace para ejercer tan bien? Pero Dina no es nada, ¿no? No sé quién gobierna. Yo no sé. ¿Qué es Dina para usted? Una señora de su casa, buena funcionaria, buena cajera, buena ventanillera de la RENIEC de Surquillo, que llegó a la presidencia de la República, que se encontró en la presidencia de la República de pura chiripa. Se acercó a la tinca y que no sabe qué hacer, está mal asesorada además, no se vincula bien, no consulta las cosas, porque el problema no es que tú seas inteligente, sino que sepas saber a qué personas consultar y llamar como colaboradores tuyos. Y Dina, pues no hace ni uno ni lo otro. Yo creo que es un hueco en la historia del Perú que hay que pasarlo lo más pronto que se pueda.